La palabra de esta mañana lleva por título: libérate del temor. Dile a quien tienes a tu lado: libérate del temor. Debe ser una exclamación, debe ser una orden: libérate del temor. Y quiero entonces que vayamos juntos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 8. Y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 42. Y luego vamos a saltar a los versículos 49 y 50. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu que está en esta mañana en medio nuestro. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Para hablar acerca del temor, de ese temor del cual debemos liberarnos, necesito ir al origen, a la creación del hombre. Y necesito que podamos entender en esta mañana que en esa creación original, en ese diseño original que Dios plasma sobre el hombre, no hay nada que amenace la seguridad, la estabilidad, el bienestar y el sustento del hombre. Porque el hombre está en permanente comunión con Dios. Recuerde que todos los días Dios iba al huerto y se reunía con Adán y Eva. Había una comunión constante, una relación permanente, y por esto el hombre estaba sometido en obediencia a Dios. Por lo tanto, en ese diseño original en el que Dios crea al hombre, hay un paquete emocional que acompaña al hombre. Y las emociones con las que el hombre fue creado fueron el amor, el gozo, la alegría, son la compasión, la esperanza. Pero un día, diga conmigo, un día, el hombre desobedeció. Un día el hombre pecó. Y el día que el hombre pecó, cuando el Señor fue a buscar al hombre para encontrarse esa tarde con él como lo hacía de costumbre, ya Adán y Eva no corrieron a recibirlo. Por el contrario, se escondieron de Dios. Ya no hay una comunión, ya la comunión está rota. Y quiero que veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice el texto: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué más dice la escritura? Y él dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí, en esta escena bíblica, aparece el temor. El temor no existía, pero ese día el temor aparece en la vida del ser humano. Entonces, es quizás esa la razón por la cual al ser humano, a usted y a mí,
nos cuesta tanto lidiar, enfrentar y derrotar al temor porque no hace parte del diseño con el cual Dios nos creó. El temor no hacía parte del diseño de Dios para las emociones que el hombre debería experimentar sobre la tierra. El temor está por fuera del diseño. Por eso el temor nos abruma. Ahora, Dios es tan consciente de que el temor no hace parte del diseño de Él para nosotros, que Él se da a la tarea, y quiero resaltar esto, Él se da a la tarea de dejar en la palabra de Dios, en la Biblia, un mensaje insistente, reiterativo, enfático. 365 veces hay en la Biblia un no temas, porque Dios sabe que todos los días luchamos con el temor. Por lo tanto, Él nos dice en su palabra: no se entreguen al temor, no se permitan temer, yo estoy con ustedes, no teman. Amén. Ahora, quizás esta es la primera razón y la más importante por la cual nos es difícil, nos es complejo enfrentar el temor, porque no fuimos diseñados para experimentar, para manejar esta emoción, este sentimiento. Pero hay una segunda razón que le quiero expresar y dejar en esta mañana. Y es que el temor es hábil. Y el temor tiene la capacidad de disfrazarse de muchas maneras. Tiene la capacidad de ponerse muchas caras. Tiene la capacidad de manifestarse de maneras diferentes. Por eso el temor tiene la capacidad de impregnarse, de irse metiendo, de irse impregnando en todas las áreas del ser humano. Por ejemplo, nosotros decimos que alguien es tímido e introvertido cuando realmente es alguien que teme al rechazo. Le llamamos timidez, le llamamos introversión, pero realmente es temor al rechazo. Le llamamos inseguridad. Alguien es inseguro. Le decimos, le cambiamos el nombre, lo llamamos inseguridad, pero realmente es temor al fracaso, temor a equivocarse, temor a tomar una mala decisión. Lo llamamos tacañería, cuando realmente alguien tacaño es alguien que teme a la escasez, que le teme a la pobreza, que le teme a que el día de mañana no haya provisión. Le llamamos depresión, pero la depresión no es otra cosa más que el temor al pasado. Le llamamos estrés, pero no es otra cosa que el temor al presente. Le llamamos ansiedad, pero no es otra cosa más que el temor al futuro. Entonces, yo quiero decirles en esta mañana, si no fuimos diseñados para experimentar el temor, esta emoción, este sentimiento, si además es hábil y sabe camuflarse y sabe disfrazarse y sabe penetrar las áreas de nuestra vida, tenemos una tarea hoy y es liberarnos del temor. Dile a quien tienes a tu lado, esa es tu tarea. Esa es tu tarea. Liberarnos del temor. Y quiero en esta mañana, a la luz de la palabra, mostrarle al menos 2 razones. Seguramente hay muchas otras, pero hoy quiero mostrarle 2 razones de por qué tenemos la tarea, la obligación de liberarnos del temor. La primera razón es porque el temor se roba el milagro.
La primera razón por la cual debemos liberarnos del temor es porque el temor es un ladrón calificado, hábil, profesional, capaz de robarse el milagro que Dios tiene para ti. Entonces vamos a este relato con el que comenzamos. Allí en el Evangelio según San Lucas, donde nos habla acerca de Jairo. Y quiero que pensemos en Jairo. Jairo es un hombre que tiene una sola hija. Esa hija tiene 12 años. Y esa hija, aunque la escritura no nos dice qué enfermedad padece, sí nos dice que está moribunda, se está muriendo. Por lo tanto, Jairo necesita desesperadamente, urgentemente un milagro. Él sabe que Jesús tiene un milagro para él. Él sabe que la sanidad de su hija está en Jesús. Es posible a través de Jesús. Pero él es un principal de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Que Jairo está vinculado directamente con la clase religiosa de Israel. Por lo tanto, Jesús es un opositor natural de él, porque él pertenece al grupo que persigue a Jesús, al grupo que detesta a Jesús. Pero Jairo tiene una necesidad tan grande de un milagro que él no piensa en que quizás buscar a Jesús, acercarse a Jesús, le puede costar su trabajo, le puede costar su sueldo, le puede costar su nombre, le puede costar su honra, puede ser expulsado del grupo religioso al cual pertenece, pero a él nada de eso le importa, porque cuando un hijo está al borde de la muerte, no hay nada que nos pueda importar más, nada vale tanto como la vida de un hijo. Amén. Y ahí está Jairo buscando a Jesús. Y le dice: Jesús, por favor, ven a mi casa y sana a mi hija que está moribunda. Literalmente su hija está agonizando. Caminan en medio de la multitud. No es fácil avanzar. Hay mucha gente. Todos quieren tocar a Jesús. Todos quieren que Jesús ore por ellos. Todos quieren contarle algo a Jesús. No es fácil avanzar en medio de la multitud. Pero Jairo va con Jesús y están avanzando. Cada vez están más cerca de la casa. Cada vez están más cerca de que el milagro que Jairo necesita sea hecho. Pero de repente, cuando quizás ya solo faltan 5 minutos para llegar a la casa, cuando quizás solo faltan 5 minutos para que Jesús entre a la casa y entonces la niña sea sana, aparece un siervo de la casa de Jairo. Viene de la casa de Jairo y lo intercepta y le dice: Jairo, ya no hay nada que hacer. Es muy tarde. La niña ha muerto. Deja al maestro. Y cuando esto ocurre, Jesús tiene algo que decirle a Jairo. Porque Dios siempre habla. Porque Dios siempre habla. Porque siempre hay una instrucción. Porque si Jairo estaba interesado en recibir el milagro, Jesús está mucho más interesado en otorgarle el milagro a Jairo. Quiero insistir en esto: Dios siempre habla. Y quiero decirles que Dios a mí me ha hablado de muchas maneras a lo largo de mi vida. Pero hay ocasiones en que la manera en que Dios habla es tan inusual, es tan poco convencional, que logra sorprendernos. Y quiero contarles una de esas veces en las que el Señor me habló. Y entonces quiero remontarme a junio del 2014. Hace poco menos de 10 años. En junio del 2014
Estábamos viviendo como nación un acontecimiento importantísimo. Los que amamos o nos gusta el fútbol, era una fecha muy importante porque Colombia llevaba 16 años sin ir a un mundial. Y ahora en junio del 2014, Colombia volvería a competir en un mundial de fútbol. Esto es en Brasil. Samuel y Laura eran niños. Laura tenía 11 años, Samuel tenía 7. Nunca habían visto a Colombia jugar en un mundial. Habíamos comprado camisetas para disfrutar en nuestra casa el partido en el que Colombia debutaría en un mundial después de 16 años. Ese día, a la 1:00 p.m, Colombia jugaría contra Grecia. Si usted lo recuerda, eran los nombres más raros del mundo los de los jugadores de ese país. Cosas que innombrables. Y entonces, como el partido era a la 1:00 p.m, yo estaba en mi casa, en el apartamento donde vivíamos en ese momento, haciendo todo lo que una mujer debe hacer rápidamente para que a la 1:00 p.m. pudiéramos estar sentados, listos para vernos el partido. Y recuerdo que estaba lavando un baño, no sé qué horas eran, quizás las 11:30, no lo sé. Y entonces tuve un pensamiento, estaba ansiosa, temiendo lo que iba a pasar en las siguientes horas, pidiendo un milagro que al fin Colombia se luciera en un mundial. Y estoy ahí en el baño, lavándolo, y tengo un pensamiento, digo, ay Señor, que Colombia gane hoy, por favor. La pastora también ora y veces así, no se preocupe. Y quiero contarle que sentí que una mano se pasó por mi espalda. Y escuché una voz dentro de mí que me dijo, tranquila, hoy hacen 3 goles. Eso lo oí, hoy hacen 3 goles. Ay, Dios mío. 1:00 p.m, estamos todos con la camiseta puesta, mis hijos muy ansiosos, al igual que mi esposo y yo. Y empezó el partido, pitaron, el árbitro pitó y el partido comenzó. Al minuto 5, Pablito Armero hizo un tremendo golazo y yo salté y todos saltamos y gritamos gol. Y yo miraba a mis hijos y miraba a mi esposo y les decía, pero faltan dos, porque el Señor me dijo que son 3. Y ellos me miraban como, se enloqueció, se enlocó mi mamá. Búsquelo en Google. Ese día Colombia ganó 3-0. Dios habla. Dios habla. Y quiero decirte en esta mañana que si Dios me habló para algo intrascendente, para algo que no tiene mayor importancia, ¿cómo no nos va a hablar en las cosas definitivas de nuestra vida? Oh, aleluya. Paréntesis, no me vaya a estar llamando ni escribiendo. No me vaya a estar llamando ni escribiendo en la Copa América. No me sé los resultados. Para hacer pollas y apuestas, no me llame. Fue esa vez y no más. Y el Señor, cuando está allí con Jairo y vienen a darle esa noticia que lo tiene devastado, Dios le habla, Jesús le habla, lo mira. Y quiero pensar en esa mirada amorosa, dulce de Jesús, del que está muy interesado en hacer algo en favor de Jairo. Y le dice, Jairo, no temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente y será salva. Oh, aleluya. ¿Sabes qué es lo que el Señor le está diciendo a Jairo? Jairo, mira todo lo que hemos avanzado.
Mira todo lo que dejaste. Mira los argumentos que dejaste atrás. Mira cómo hemos avanzado, cómo has superado multitud de obstáculos. Mira que estamos cerca del milagro. No temas, porque si yo puedo sanarla, también puedo resucitarla. Cree, cree, cree. Y entonces tu hija será salva. Aleluya. Amén. Quiero en esta mañana hablarle a hombres y mujeres que han estado caminando en fe, que han estado caminando bajo una promesa, bajo una palabra. Quiero hablarle en esta mañana a hombres y mujeres que han dejado atrás obstáculos, tiempos difíciles, que han dejado atrás palabras que los desanimaron y que están caminando hacia un milagro, pero que en este momento, aunque están cerca del milagro, hay algo que se ha levantado para desanimarlos. Hay algo que les dice: todo empeora en lugar de mejorar. Yo quiero en esta mañana hablarles a aquellos que están cerca del milagro, pero que el temor les salió al encuentro, y quiero decirles: no teman, crean solamente y el Señor traerá salvación sobre tus circunstancias. Aleluya. La primera razón por la cual debemos liberarnos de las cadenas es porque el temor, o liberarnos del temor, es porque el temor roba milagros. Que ese ladrón no robe tu milagro. Amén. Que ese ladrón no te saque del camino del milagro. Que ese ladrón no haga que desistas del plan original. Insistir en tu milagro. Ahora quiero darte la segunda razón por la cual necesitamos liberarnos del temor. La segunda razón por la cual necesitamos liberarnos del temor. Quiero desarrollarla a partir de esa escena bíblica en la cual David enfrenta a Goliat. Y hay un detalle que quizás cuando estamos en ese relato bíblico pasamos por alto, pero que no es de menor importancia. Porque estamos enfocados en ver la estatura de Goliat, 2,95. En ver que tenía una armadura muy fuerte, que tenía lanza, jabalina. Estamos enfocados en ver que tenía sobre su pecho una cota de malla y sus piernas también estaban recubiertas con esa armadura. Pero el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41, nos da un detalle en el que quiero enfatizar hoy, esta mañana. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y su escudero delante de él. Aunque Goliat ya era fuerte, aunque Goliat ya intimidaba, aunque Goliat ya era un hombre de guerra capaz de derrotar a cualquiera que se parara frente a él, delante de Goliat iba un escudero. Delante de Goliat iba uno que le abría camino. Delante de él iba uno que iba a allanarle el camino y que llevaba un escudo delante de él. Ahora, quiero que entendamos en esta mañana que Goliat significa pestilencia. Por lo tanto, Goliat representa una operación del enemigo. El enemigo tiene 3 operaciones: hurtar, matar y destruir. Goliat estaba allí materializando una operación del enemigo. Había venido para hurtar la promesa o la paz del ejército de Israel. Estaba allí para matar la fe de Israel. Estaba allí para destruir la identidad de victoria que siempre había estado en el pueblo de Israel.
Y quiero que entendamos en esta mañana que Satanás no puede crear nada, porque el único creador está en el cielo y es todopoderoso. Satanás no tiene el poder de crear nada, pero sí es un buen imitador. Y como buen imitador, tenemos que entender que el cielo también desarrolla operaciones en la tierra. Y que la operación más grande que el cielo ha desarrollado en la tierra fue la operación que se desarrolló hace 2000 años, con la cual el hombre podría reconciliarse con el Padre. Y esa misión, esa operación del cielo estaba encarnada en Jesús. Pero para que esa operación del cielo fuese un éxito en la tierra, el cielo necesitó enviar un escudero. Uno que fuera antes de Jesús, que fuera adelante de él, abriéndole camino y allanándole el camino. Ese escudero se llamó Juan el Bautista. El éxito de Juan el Bautista determinaría también el éxito de la tarea de Jesús en la tierra. ¿Entiende lo que le quiero decir? El escudero de toda operación del infierno en la tierra se llama temor. Se lo digo de otra manera. Juan el Bautista fue un profeta que vino a anunciar lo que haría el que venía detrás de él. El infierno tiene un profeta que viene a anunciar lo que viene detrás de él. Y ese profeta del infierno se llama el espíritu de temor. Porque la tarea del espíritu de temor es abrir el camino, allanar el camino para que la operación que viene detrás de él triunfe, tenga éxito. Por eso entonces quiero que entiendas lo que Jesús le dice a Jairo. Es la misma estrategia. Hay una operación del infierno contra Jairo. ¿Cuál es? Vino a hurtarle la salud de su hija y vino a matar a su hija. Y esa operación del infierno va a prosperar si Jairo se permite entregarse al temor. Esa operación del infierno va a ejecutarse si Jairo se queda con la tarea del escudero de la operación del enemigo, que es el temor. Yo quiero decirle en esta mañana, el enemigo tiene planes de muerte, de destrucción sobre ti, pero siempre enviará primero al temor. Si recibes al temor, si alojas al temor en tu mente y en tu corazón, si dejas que el temor te gobierne, la operación del enemigo que viene detrás del temor tendrá éxito. ¿Por qué crees que el Señor le dice a Timoteo? Es que yo no les di espíritu de cobardía. Es que yo no les di espíritu de temor. Es que yo les di mi espíritu, que es poder, que es amor, que es dominio propio. No te quedes con el temor. El temor traerá la operación del enemigo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu vida. Ahora, quiero en esta mañana decirte que David venció a Goliat básicamente porque antes de vencer a Goliat, David había vencido al temor. En ese relato bíblico, todos están bajo el temor, todos recibieron al temor. El rey y todo el ejército, el único que no teme es David. Por eso el único que enfrentó la operación del enemigo para Israel fue David, porque David había derrotado al temor.
Y él, que es un vencedor, David, un hombre de guerra, David, un hombre que derrotó gracias a que venció al temor, derrotó osos, leones con sus propias manos, mató a Goliat, enfrentó a los filisteos, una nación perversa, y las venció. Él, David, el que venció al temor, el que vivió libre de temor, el que dijo: el temor no me va a hacer un gol por nada del mundo, yo no me voy a permitir vivir bajo el temor. Mira lo que David dice. David dice: en el día que temo, yo en ti confío. Oh, aleluya. ¿Sabe qué está diciendo David? Hay un día que el temor aparece. Hay un día malo donde el temor me asalta. Hay un día malo donde el temor tiene el atrevimiento de venir a mi mente, de venir a mi corazón. Pero ese día en el cual el temor aparece, yo ese día decido confiar en él. Yo reemplazo el temor por confianza. Yo determino confiar en él. Oh, aleluya. ¿Sabes qué más dice David? Este que le ganó la batalla al temor por goleada. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David era un hombre de guerra. David sabía de ejércitos. David iba al combate. Y él está diciendo: aunque un ejército me rodee, aunque un ejército con sus carros, sus caballos, sus espadas me rodee, no temerá mi corazón. En él yo estaré confiado. Aleluya. ¿Sabes qué está diciendo David? Aún las cosas que naturalmente deben producir temor, yo determino que a mí no me van a atemorizar, porque yo confío en uno mayor que el ejército. Yo confío en uno mayor que el que vino a sitiarme. Yo confío en uno mayor que esos carros, que esos caballos, que esas espadas y que esos escudos. Aleluya. Y dice David en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oh, aleluya. ¿Sabe qué está diciendo David? Aún en la muerte, que es a lo que todos quizás de alguna manera tememos, no porque estemos dudando de nuestra salvación, pero sí porque la muerte es algo desconocido, y todo lo desconocido genera temor. Y él está diciendo: aun cuando tenga que pasar el valle de la sombra y de la muerte, yo no temeré mal alguno, porque yo sé quién va conmigo. En ese valle yo no voy a estar solo. En ese valle Él me tomará de la mano. En ese valle, aunque yo me desaliente, Él tiene su vara, Él tiene su cayado, y aunque yo caiga, Él me va a levantar, Él me va a dar aliento. Aleluya, gloria a Dios. Yo no me voy a entregar al temor. Oh, aleluya. Quiero decirles en esta mañana: no fuimos creados para vivir oprimidos, dominados por el temor. Fuimos creados para vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios, para recibir de Él el poder, el amor y el dominio propio. Quiero decirte en esta mañana, mientras el grupo de alabanza pasa aquí, quiero decirte en esta mañana: libérate del temor, porque el temor no se puede robar tu milagro. Si te liberas del temor, el milagro va a venir. Libérate del temor, porque si te liberas del temor, la operación del enemigo que fue enviada para que destruya tu casa no prosperará y será quitada.